Hoy vamos a hablar acerca del sufrimiento. Si hay un personaje en la Escritura que no sea Jesucristo, Él es el sufrimiento hecho persona, hecho hombre. Pero hay un segundo personaje que todos conocemos, que de él hemos escuchado todos, ¿no? Y es Job. Un hombre poderoso, en el sentido humano, no como hemos cantado, ¿verdad? Un hombre donde todo lo tenía, era una persona pues bendecida por Dios, con sus hijos, con sus propiedades, con su prosperidad. Sin embargo, encontramos en este relato que ahora leeremos sobre el primer capítulo de Job, encontramos una auténtica tragedia. Una tragedia de la cual nadie está exento. ¿Cómo es posible que un hombre tan cercano a Dios, un hombre que oraba cada día por sus hijos, por los posibles pecados que sus hijos cometiesen, fuese no castigado, que sabemos en el tiempo y en el espacio que no, pero en ese momento fue un duro castigo? ¿Cómo? A pesar de su piedad, a pesar de su nombre de Dios, a pesar de su nombre que había sido bendecido en prosperidad, Satanás consigue el permiso de Dios. Sí, es muy bueno, venía a decirle Satanás, o quizá le dijera muchas cosas más. Es bueno, pero sí, porque todo le va bien, porque tú le tienes en ese paraguas de bendiciones. Ponlo a prueba y verás cómo te niega. Y así vemos. Ya en el versículo 13 al 19, cómo no solamente pierde todo lo que tenía, no solamente eso, sino que su cuerpo se llena de llagas y todos sus hijos mueren. Por eso, al final del relato, en esta mañana veremos cómo, a pesar de todo, a pesar de toda esa miseria que se le viene encima, a pesar de todo, Él tiene paciencia. Sabemos de la paciencia de Dios, es sinónimo Job de paciencia, un hombre paciente, pero también de su cercanía con Dios, de su piedad. Y dice la Escritura: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos e hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen con él y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno, los días del convite, se iban turnando los hermanos, y acontecía que, habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, sacrificios, conforme al número de todos ellos.
porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, quizá habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Yahvé los hijos de Dios, entre los cuales vino también, de esos hijos de Dios, vino también Satanás, se presentó también Satanás. Y dijo Yahvé a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Yahvé, dijo, de rodear y de andar por toda la tierra y andar por ella. Y Yahvé, el Señor, dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Yahvé, dijo, ¿acaso teme Job de balde? Gratuitamente, así como así. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿No lo has protegido, viene a decir? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro criado a Job y le dijo, fuego de Dios cayó sobre el cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro y le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente yo escapé para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a Yahvé. Yahvé Dios, el Señor dio y Yahvé quitó. Sea el nombre de Yahvé bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cómo hubiéramos nosotros reaccionado ante tantas malas noticias? ¿Cuántas veces tú no te has sentido, yo me he sentido en soledad, en desesperación, en momentos de muerte ante nosotros, en personas que queríamos con el alma, en hijos, en padres? ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos encontrado en una situación similar, aunque no equivalente, no equiparable a la de Job? Porque no solamente perdió Job su hacienda, no solamente perdió sus animales, sino que perdió sus hijos y sus hijas y todo cuanto tenía. Y como vemos en el libro de Job, también, él mismo
su cuerpo se llenó posteriormente de una especie de lepra y de enfermedad. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo ante tanta desgracia continua? Sí, en cosas pequeñas, muy pequeñitas. Ni tan siquiera podemos comparar a ninguna de las cosas que le pasó a este santo varón de Dios, sino en cosas muy pequeñas. Nosotros nos desesperamos. En falta de trabajo nos desesperamos. En falta de salud nos desesperamos. Y así tenemos una larga lista de cosas por las cuales nosotros desconfiamos ya de todo, incluso del mismo Dios. Aquí encontramos un creyente verdadero, un hombre temeroso de Dios. Claro que había dolor en su corazón, y lágrimas en sus ojos, y desesperación e incomprensión, pero él esperaba en Dios. Aquí no solamente está hablando de Job, que sí, también está hablando de todos aquellos hombres y mujeres, hijos de Dios, como avisándonos de que nosotros en esta tierra solamente tendremos no solamente dificultades, sino también que llorar muchas veces. Y no podemos decir, ¿dónde estás tú, oh Dios? Aquí es una prueba, solamente superada por el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos está hablando del sufrimiento humano. Del sufrimiento humano. Por eso, nosotros no debemos decir, bueno, aquella persona está mejor que yo, o está peor que yo, perdón, y de alguna manera decir, bueno, hay gente que lo están pasando peor que yo. Entre tantas injusticias, entre tantas desigualdades, entre tantas guerras. Hemos visto no hace muchos días niños que parecían que estaban dormidos, que muchos no se lo creyeron y fueron muertos por un gas poderosísimo que no les dejó huella ninguna. Se habían quedado dormidos sin respiración, pero fue tan letal que no le dio tiempo ni siquiera de hacer el último suspiro. Y no sentimos nada, porque hay dosis de egoísmo en nuestras vidas, en las vidas de la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. Y lo único que no se nos puede ocurrir en esta ocasión decir, ¿dónde está? ¿O cómo puede un Dios bueno hacer un mundo como este? Muchas personas, muchos de nosotros nos hemos preguntado en muchas ocasiones, sin llegar ni siquiera a un ápice de lo que en realidad estamos hablando, del sufrimiento humano. Hay muchas personas que sufren, muchos niños que mueren sin un pedazo de comida, ni siquiera un poquito de agua limpia. Tantas personas, tanto sufrimiento en una sociedad feliz como la nuestra. Pero nunca, jamás, en toda la historia de la humanidad, hubo tanta crueldad como hoy día. Muchas personas que sufren en nuestra sociedad opulenta, se preguntan, ¿por qué yo? Pero no se acuerdan, no se preguntan también por qué recae el sufrimiento sobre los que menos se lo merecen. Entramos nosotros en la vida sin voz ni voto, abrimos nuestros ojos cuando nacemos, miramos alrededor y nos convertimos en un gran signo de interrogación. Y cuando somos y vamos creciendo como niños y niñas, vamos creciendo, empezamos
Y empezamos a hablar, empezamos a hacernos muchas preguntas que no tienen respuestas. Y cuando nuestros hijos nos preguntan, no tenemos respuesta. Sin embargo, Job sí la tuvo. Job fue un hombre rico y no obstante siguió incluso después de la tragedia siendo piadoso, confiando en su Dios. Cierto, si seguimos el libro de Job, que hay momentos, pero es que es un ser humano, es que no es un ángel, no es Dios, no, era como tú y yo. Hay momentos de decaimiento que no puede más. Y a pesar de que conocemos que un rico jamás podrá, o difícilmente, que un rico, cuando hablo de rico no hablo de posesiones, no, rico, estos ricos que son ricos en sí mismos, ¿no? Son los mejores y tal. En ese sentido la Biblia lo dice también, que es raro que entren en los reinos de los cielos, pero nosotros tenemos la esperanza que el peor de los hombres tiene también cabida por la gracia de Dios. El relato de la piedad y del sufrimiento de Job antecede a sus grandes aflicciones, de tal manera que éstas se muestran como algo de lo que nadie le salvará. Job era, como hemos dicho, un patriarca, un príncipe del desierto, un hombre con mucha influencia en su tiempo. Era famoso por su piedad y por su fe, por su integridad, por su piedad y por su benevolencia. Dios prosperó su vida y hacienda. En un instante cayó, como hemos dicho, vamos a repetirlo para que el concepto quede claro en nuestros corazones en esta mañana. En un instante cayó todos los males sobre él y sobre su familia. Hemos leído que los sabeos, unas tribus del sur de Arabia, robaron su ganado, que los rayos mataron a sus ovejas. Los caldeos, que eran de la tierra donde procedía Abraham, se llevaron sus camellos. Un torbellino mató a sus hijos. Satanás le hirió con una enfermedad asquerosa. Esa es nuestra historia. Esa es la historia del sufrimiento. No de nuestro sufrimiento, sino de los sufrimientos de un hombre, repito, que estaba muy cerca de Dios. Porque el origen de todo esto se encuentra no en la piedad de Job, sino en el pecado de Job, porque también era un hombre pecador. Y por ahí, conociendo Satanás, que es el rey del pecado, sabiendo que Job no era perfecto, le pone a Dios, le dice que le ponga a prueba a ver qué es lo que hace. Viene a decirle, verá cómo no es tan santo como tú dices. Por eso, el cristiano, nosotros somos también una especie de Job. Nos identificamos con él en cuanto que es un hijo de Dios, como tú, como yo, como todos aquellos que han creído en Jesús. El cristiano, debemos conocer que el cristiano, a diferencia del mundo, conoce el origen de los males que nos pueden venir. Es el pecado el origen del mal, el origen de la enfermedad y el origen, no lo olvidemos, de la muerte. Pero Dios, aún así, en su amor, en su misericordia, a veces nos pone a prueba. Ay de aquel que cae, dice la Escritura, en manos del Dios vivo. Ay aquel que cae en manos del Dios vivo. Son palabras duras. Para nosotros, hijos de este siglo, nos parece demasiado duras. De hecho, a algunos traductores, algunas Biblias
más moderna tratan de suavizar ciertas palabras. Pero no olvidemos que en nuestra vida el Señor nos tiene también y nos está probando. Hay tiempos también para la prueba, para probar, como es probado el oro, como es probado la plata, porque para Dios tú eres algo hermoso. Tú eres una persona querida, amada por el Señor. Fíjate bien que mandó a su propio Hijo. Es que tú desconoces que Dios no ha sufrido también, salvando la distancia, claro está, también pasar su propio Hijo por la prueba del Calvario. Por eso, Cristo, el mismo Cristo, lo encontramos antes de ir a su suplicio, abogando por los suyos. Tenía delante de sí, conociendo todo lo que le iba a pasar, ¿verdad? Y lo único que le preocupaba era orar por los que amaba, por sus discípulos. Pero no estaba en su mente, estaba solo sus discípulos, ni las mujeres que le rodeaban y le servían, sino que también estabas tú, y estaba yo. Porque para Dios no hay tiempo. El tiempo, ¿cuál es el tiempo de Dios? Por eso Él da como un regalo gratuito el Espíritu Santo, su Espíritu Santo, animando y cuidando y santificando a los hijos de Dios, a pesar de ellos mismos, a pesar de nosotros mismos. El Señor nos cuida a través de su Espíritu Santo. El creyente el Espíritu Santo anima al creyente. Por eso, los males no vienen de Dios, simplemente que en este caso que nos ocupa, da lugar a que Satanás obre, para probar, para que Satanás supiera de una manera real, no palabras real, que Job era uno de los suyos. Uno de los hijos de Dios, quiero decir. Por eso los males son una consecuencia no solo para el mundo, sino también para nosotros y para la Iglesia de hoy de una manera muy particular. El ser humano fue creado a la imagen de Dios, perfecto y sin pecado, con un libre albedrío que al final corrompió y se esclavizó del pecado. Y por el pecado ya no era libre, y eso fue lo peor que pudo pasarle, quizá más que a Job. Nosotros evaluamos los sufrimientos por nosotros mismos y a un nivel humano, nunca espiritual, pero a nivel espiritual es peor. Por eso, a partir de esa caída de Adán y Eva, de nuestros primeros padres, solo pudo utilizar nuestros primeros padres su vida para el mal. Solo en la gracia de Dios el Señor les puso para hacer el bien también. Muchas personas creyentes, repito nuevamente, se preguntan por qué. ¿Por qué lo permite Dios? La respuesta parece contradictoria. Por amor. Por amor. ¿Para qué, hermano? Lo permite para el cumplimiento de su promesa. ¿Y cuál es su promesa? En que Él tiene un pueblo que salvará, que librará de las consecuencias del pecado y de la muerte. Es necesario que los suyos pasen igual que el metal por el fuego para afinarse. Que cada uno de nosotros pasemos dificultades para ser endurecidos contra el pecado y el mal. Por eso, porque te amó, dice la Escritura, a ti, a mí,
a todos aquellos que en el transcurso de la historia de la humanidad hasta el fin amó. Y los amó porque Dios no tiene tiempo antes de la fundación del mundo, por una sencilla razón, porque para Dios no hay tiempo, no es nuestro tiempo, no es el tiempo de la tierra, no. El tiempo de Dios no es tiempo, Él no tiene tiempo, Él es eternidad. Y te conoció en esa eternidad. Y te amó y te apartó. Y muchas veces quisiste huir y Él te volvió a recoger como el pastor a sus ovejas. Y todo por la pura gracia. No vio nada especial en ti o en mí, sino que te amó, te conoció, te ayudó, te guardó. Por eso no hay que olvidar que aquí no hay perdón. El cristiano por Jesucristo no es perdonado. Es perdonado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es justicia. Él es justicia, se nos olvida muchas veces. Dios no puede olvidar el pecado, sino que lo cargó sobre su propio Hijo. Él fue. Todos aquellos sacrificios que el pueblo de Israel hacía era para avisar, para que conociera el pueblo de Israel que el Cordero estaba ya por venir, que el Cordero de Dios iba a venir, que el Mesías iba a venir pronto. Y así fue. Por eso, no es perdonado el pecado. Es imputado en Jesús, porque la justicia de Dios demanda justicia. Dios no se arrepiente. Dios no muda. Nosotros y nuestros padres en la fe creyeron esto que estoy diciendo. Dios no muda, sino que el amor de Dios hizo pagar esa afrenta nuestra. En Cristo Jesús, Él pagó el precio del pecado, y el precio del pecado era la muerte. Él murió por tu pecado y por mi pecado. Dios es justicia en su amor. Mía, dice el Señor, es la venganza. Por eso vemos la actitud de Dios con respecto a Job, y la actitud de Job, primera, hacia Dios por su gracia. Después el hombre se desesperó, como cualquiera de nosotros. Por eso debemos compararnos primeramente con Cristo y después con estos personajes, ¿verdad? Debemos ver su comportamiento en su prueba y compararlas con las nuestras, y diremos: Señor, perdónanos, perdónanos. Por eso hablamos aquí del quebrantamiento de un hombre que lo tuvo todo y al final no tuvo nada. La respuesta de Dios la encontramos aquí en el libro, en el capítulo 25 de este libro, donde Bilga la sunita hace una oración. Respondió Bilga sunita y dijo: el señorío y el temor están con él, con Dios. Él hace paz en sus alturas, tienen sus ejércitos un número, sobre quién no está su luz. ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo, sigue diciendo esta mujer, hablando por inspiración de Dios, y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre que es gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. Entonces, cuando estaba a punto, los versículos que continúan en este que hemos leído,
cuando estaba a punto de la desesperación. Cuando ya no empezó en la frialdad del tiempo, no en aquella primera oración, sino se dio cuenta de que estaba llamado, de que era un mendigo, de que a pesar de haber sido un hombre de Dios hasta ese momento, se encontraba solo, sin nadie, ni tan siquiera sintiendo a su Dios. Cuando escucha estas palabras de la saeta, dice el versículo 20, se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Yahvé dio, Yahvé me dio, Yahvé dio, y Yahvé quitó. Sea el nombre de Yahvé, sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó. Job me atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cómo podemos terminar esta predicación? Por la gracia de Dios se pueden vencer, hermanos y hermanas, todas las tentaciones hacia todo lo que es mundano, todo aquello que anhelamos en la vida. Es justo, pero debemos ponerlo en el trono de la gracia de Dios. Debemos conocer que todo viene de Dios, todo bien y dádiva perfecta viene de Dios. Job contemplaba con satisfacción, decíamos al principio, y la armonía y el bienestar de sus hijos. Pero él, como hijo de Dios, le hacía temer por ellos a causa del corazón del hombre. Él los enviaba y los santificaba, recordándoles que se examinaran a sí mismos, que confesaran sus pecados a Dios, que estuvieran cerca de Dios. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios siempre enriquece y no siempre con cosas materiales, que también. El mismo Satanás admite que Dios soportó que Job fuese probado, como toleró que Pedro fuese también zarandeado. Fueron arrebatados cuando él más lo necesitaba. ¿Para qué? Cuando los discípulos más les necesitaban, Jesús fue arrebatado. Solamente Dios, en Dios tenemos una ayuda presente en todo tiempo y en todo lugar. Job se humilló bajo la mano de Dios. Él razona a partir del estado en el que se encontraba, cosa que es humana. Nosotros hubiéramos hecho eso también o peor. Job queda reducido a su primer estado en todas sus pérdidas. Dios dio, dice él mismo, y Dios quitó. Las aflicciones, las desgracias, hermano y hermana, ese es el mensaje que venimos a acabar con el sermón de esta mañana. Es el mensaje que las aflicciones no deben desviarnos de la fe, sino estimularnos a ella. Si miramos al Señor en todos nuestros problemas, Él seguro que nos sostendrá. ¿Por qué? Porque el Señor es justo. Todo lo que tenemos es por su gracia. Nosotros todo lo perdimos por el pecado, todo lo perdimos por el pecado, y no debiéramos quejarnos cuando pensamos que nos ha quitado algo de lo que más queremos. Debemos conocer nuestra naturaleza pecaminosa. Dios ha hecho lo bueno, pero nosotros hemos hecho y hacemos y haremos lo malo. No olvidemos que Jesús venció en la cruz las obras de Satanás. Jesucristo sufrió mucho más que Job, como dije al principio, y mucho más que cualquier otro ser humano por amor, porque fue apartado
de la divinidad. Jesús, hombre en la cruz, fue pecado. Era el pecado, era tu pecado y era mi pecado. Y Dios no podía estar donde estaba el pecado. Por eso Dios, abandonado de Dios, decía Lutero, cuando escribió acerca de estos pasajes. Y el mismo Calvino también. Casi todos los reformadores, ¿verdad? Y nosotros debemos tener esa dimensión que Él, nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras angustias, la cargó sobre su Hijo. Y acabo con estos varios versículos de Isaías, concretamente en el versículo 7 del capítulo 53. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Que esa sea nuestra actitud. La actitud de Job es muy parcial, pero sí que fue la actitud de Jesucristo, nuestro Señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, dijo. Y al final nos dice, todo está cumplido, todo ha terminado, porque ya no habrá más pecado que pueda a sus hijos y a su iglesia pueda hundirlo o hundirla, sino que nosotros debemos de vivir por y para Cristo, que todo lo que hagamos sea para su gloria y para su honra, y para la gloria y para la honra de Dios Padre, de Dios Espíritu Santo y de Dios Hijo. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Amén.